Amén, gloria al Señor, aleluya. Bendecimos al Señor por su amor y por su misericordia. Bueno, yo quisiera advertirles que por favor guardemos compostura, guardemos quietud. Ya nos gozamos, al menos yo me gocé, ¿verdad? Sin prejuicios, sin duda. Yo soy libre por el poder de su palabra. Y esa libertad que Cristo me dio, ¿verdad? Yo no la voy a reprimir, yo la voy a expresar, porque este día y todos los días que Dios me permite vivir son para que yo pueda bendecir su nombre de la manera que yo, ¿verdad?, pueda expresarlo y también ser sobrios, estar consciente de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Porque no hacemos para agradar a nuestra carne, sino lo hacemos porque hay un espíritu en nosotros que nos hace expresar nuestras emociones, ¿verdad? Y gritar, y sí, yo soy bien gritona, a mí me gusta, sí. Fíjense que esto lo voy a dar como una media introducción, porque por ahí ya me pusieron el cronómetro. Yo fui bien bailarina, yo no conocía a Cristo y mis padres tampoco conocían a Cristo. Y en mi casa había mucho catolicismo, ahí se recibían esos muñequitos, ¿verdad?, que se le llaman niño Dios. Y bueno, después de eso eran unas grandes algarabías ahí en mi casa. Y cuando yo, después de algunas circunstancias que pasé en mi juventud, porque los problemas no solamente son de gente adulta, también son de los niños, también son de los adolescentes, también son de los adultos, también son de los jóvenes. Entonces yo atravesando una situación de problemas emocionales, yo decidí seguir a Cristo. Entonces, cuando yo llego, ¿verdad?, y conozco a Cristo, había una gran tranquilidad y una gran pasividad tremenda, pero no me importó. Yo llegué enamorada, descubriendo su amor, descubriendo su favor de Él para mí. Y cuando yo miraba predicar a mi pastor, quien se preocupó por visitarme, por ministrarme, por orientarme, por capacitarme, no con muchas palabras, con ejemplo, porque me dio ejemplo, ¿verdad? Me dio mucho ejemplo ese pastor. Y yo creo que él un día va a oír el sonido de la trompeta y se levantará con gozo, con regocijo, porque él estuvo allí ayudándome. Y de pronto un día el Señor empieza a hablar a la iglesia de una manera sobrenatural y alguien tuvo que levantarse y sembrar una preciosa semilla en esa iglesia para desperdidos espirituales. Porque para que tú puedas adorarle con libertad al Señor, tienen que despertar tus sentidos espirituales. Porque si tus sentidos espirituales están cautivos, están inactivos, eso no puede fluir. Solamente somos espectadores, solamente miramos, solamente estamos a ver quién se mueve, quién grita, quién hace esto, quién se cae, quién se tira, quién hace esto y quién hace lo otro. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, nosotros lo hacemos. Y fíjense que yo agradezco esa parte de Dios en mi vida, porque hoy yo puedo levantar mis manos con plenitud. Antes como que me reprimía y me daba vergüenza, pero hoy no, porque todo lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido por su gran amor y por su gran misericordia. Y yo le vivo eternamente agradecida. Y yo le digo al Señor que cada día me mantenga viva, activa, pero sobre todo, ¿verdad?, sobria para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, para honrarle. Entonces, hermanos, cuando vengamos a la casa de Dios, ven con la plenitud, amén. Ven a adorarle, ven a bendecirle, ven a exaltarle, ven a darle toda honra y ven a darle toda gloria. Así es que vamos a adorar al Señor también en esta hermosa tarde ya, porque ya son más de las 12. Espero que nadie se mueva y nadie empiece, ¿verdad?, a recibir el susurro a veces del enemigo en nuestros oídos y empezamos a salirnos. Nosotros tenemos el poder y la autoridad de Cristo para sujetar nuestra carne.
y para decirle a la carne, te quedas quieta y escuchas la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos? Bueno, yo en esta hermosa tarde quiero hablarles sobre un tema bien especial. Quiero que nosotros podamos, el título del tema es reconociendo las semillas que Dios me ha dado. Sí, o reconoce las semillas, gracias, o reconoce las semillas que Dios te ha dado. Yo no sé cuántos de nosotros reconocemos las semillas que Dios nos ha dado. Yo no sé cuántos de nosotros hemos entendido el propósito. ¿Y sabes cuál es una de las semillas que Dios nos ha dado? Es lo que acabamos de hacer, la alabanza. La alabanza es una preciosa semilla. Y yo me gozo al ver al pastor Rafita. ¿Y sabes por qué? Porque ese es su ministerio, eso es lo que le apasiona, eso es lo que lo hace estremecer y que grita y que siente un fuego. Yo lo puedo sentir, yo lo puedo entender, porque a mí también eso me despierta. Me mantiene como que si quisiera volar y saber qué tanto hacer, ¿no? Pero es algo que Dios ha puesto en nosotros, que es la semilla de la alabanza. Y yo quiero que todos los que estemos acá, tanto jóvenes como adultos y todos los que estemos acá ancianos, podamos reconocer la semilla que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, busca en tu Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, y dice esa parte de la Biblia que Dios no puede ser burlado. ¿Que entienden ustedes por qué Dios no puede ser burlado? Dice la Biblia en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar, eso va a cegar. Todo lo que nosotros sembramos en el corazón de Dios, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Amén. Y el corazón nos ha dado semillas preciosas, semillas que son de gran valor y que nosotros no solamente las tenemos, sino las hemos seleccionado, ¿verdad que sí? Porque cuando yo estaba desarrollando este tema y leyendo, miren, también leí que la ley del conocimiento enseña que todo lo que necesitas ya se encuentra en tu vida. La ley, ¿verdad?, del reconocer, del saber que yo tengo una semilla, me va a abrir a mí un futuro, me va a dar a mí una motivación para continuar, para seguir y para poder valorar lo que Dios me ha dado. Todo lo que necesito ya se encuentra en nosotros, ya se encuentra en nuestras vidas. Solo espera que te des cuenta de ello. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos. Dios quiere que nosotros podamos darnos cuenta de lo que nosotros tenemos. De veras, hermanos, miren, el Dios que nosotros amamos, el Dios que aquí nosotros servimos, es un Dios maravilloso, es un Dios hermoso, que espera que nosotros podamos darnos cuenta de lo que poseemos, de lo que tenemos. Tu semilla es algo que has recibido de Dios para sembrarlo en otras personas. Tu semilla es lo precioso que Dios te ha dado para darlo a otras personas. ¿Pueden decir amén de eso? Hay una semilla hermosa que Dios nos ha dado, no solamente para que nosotros nos los quedemos, puede ser la semilla del pensamiento. ¿Qué piensas, hermano? Como tú piensas, así vas a actuar, ¿sí o no? Los pensamientos, el amor, la paciencia, la bondad, la misericordia, la templanza. Yo bendigo a mi Padre por las personas que obedecen al Espíritu Santo. El día, creo, no sé si fue jueves, parece, sí, o viernes, ya estábamos haciendo planes con mi esposo porque estábamos desarrollando un programa, un proyecto, viendo la visión, la comisión, las metas, los propósitos
¿verdad? Para poder trabajar con las damas. Entonces, de pronto yo recibo una llamada y me dicen, hermana, ¿será que usted tiene el tiempo para ir a visitar a XY? Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Tengo el tiempo. ¿A dónde hay que ir? ¿Con quién hay que ir? Mira, Dios te ha dado una semilla. Dios te ha dado una semilla. Espero que tú ya hayas descubierto cuál es la semilla que Dios te ha dado. Y cuando ella me dice que si yo puedo ir, yo le dije, sí puedo. Cuando llegó el momento que yo tenía que irme, en lo que mi esposo sacaba el carro del estacionamiento donde lo dejamos, y yo le dije, Espíritu Santo, yo necesito que tú vayas conmigo y que tú me des la sabiduría, el entendimiento, para que yo plante la preciosa semilla que un día tú me diste a mí en el corazón de esta persona. Yo no sé cuál es el problema ni cuál es la situación que está viviendo, pero yo sí sé que si tú estás conmigo, hay poder en tu palabra. Entonces yo fui y cuando yo llego a ese lugar, ya en la puerta me estaban esperando. Y fíjense que cuando yo llego a ese lugar, miren, yo vi una sonrisa en el rostro de la dama que me estaba esperando para invitarme a pasar a su casa. Y me dijo ella, miren, eso a mí cómo me bendijo. Una vez he platicado con usted y me hace falta. Y yo la abracé. Y no tuve palabras para decirle, o sea, no le pude decir nada más. Porque cuando tú eres llamado por Dios, cuando tú tienes en tu corazón la preciosa semilla de la palabra, tú no sabes lo importante que eres en la vida de los demás. Pero cuando nosotros nos burlamos de los propósitos de Dios, menospreciamos la gracia, menospreciamos el favor de Dios, ridiculizándolo con nuestros actos, con nuestras reacciones, con nuestra mala conducta, con nuestra indiferencia, con la frialdad que tenemos, porque estamos viendo la necesidad de este mundo que apremia que nosotros caminemos y llevemos la preciosa semilla, y nosotros estamos en otro mundo, pero menos en el propósito de Dios. Y cuando llego a esa casa y me dice, pásele, hermana, me dijo, y yo vi a la persona que venía bajando de las escaleras apenas. Pero yo no dije, ¿está usted enferma? No le dije. ¿Usted tiene algo? No le dije. Cuando tú seleccionas tu semilla, cuando tú sabes las semillas que tienes en tus manos, tú tienes que saber esperar y tienes que saber dónde las vas a sembrar, porque hay muchas tierras, pero no importa el tipo de tierras que sean, lo importante es qué tan responsable eres tú o soy yo y somos todos nosotros para sembrar esa semilla en el corazón de las personas y pueda producir tal efecto. ¿Qué tan responsables somos? Dios te ha dado una semilla, tus pensamientos, tu amor, tu bondad, tu paciencia, tu mansedumbre, tu tolerancia. Y cuando esa persona baja y empieza a decirme a grandes rasgos lo que estaba pasando, y yo he aprendido mucho de mi esposo. Él tiene un don extraordinario y maravilloso. Él sabe escuchar. Él no te interrumpe, pero yo tengo una debilidad. Pero he estado aprendiendo, porque he estado reconociendo que en el proceso de mi vida yo tengo limitaciones. Y quizás algunas semillas que Dios me ha dado, yo las he dejado secar, porque no les he dado la importancia que tienen. Pero cuando yo me quedé con esa persona y empecé a escucharla, hermanos, después de 3 horas de estar ahí, que ni sentí que eran 3 horas, yo pensé que tal vez eran como unos 10 minutos, 15 minutos, pero cuando yo pregunto la hora, eran más de las 9 de la noche. Entonces yo, miren,
Uno a veces tiene que ser prudente, no solamente tiene uno que caminar desenfrenado y desenfrenar nuestras emociones, también hay autoridad en nosotros para frenar nuestras emociones de pronto. Y yo como que quería gritar porque yo estaba contagiada de lo que Dios ha puesto en mi vida. Y lo más tremendo en el ser humano es que a veces no cree lo que Dios ha puesto en sus vidas. Para que la semilla se desarrolle en nosotros tenemos que visionar, tenemos que recibir la revelación, en otras palabras, cómo lo hemos de hacer, cómo hemos de sembrar esa semilla. Y cuando yo vi a esta dama, cómo después de ese tiempo, después que se ministró, después que el Espíritu Santo descendió sobre ella y pudo salir con pasos ligeros, ya no así, sino con pasos ligeros, con una sonrisa en sus labios y con un pensamiento diferente. Yo dije, Señor, no cabe duda que tus propósitos se tienen que cumplir en nosotros. Cuando nosotros nos perdemos el propósito y cuando nosotros recibimos tu revelación tuya para vivir en un futuro de bendición y de prosperidad en el espíritu. No estoy hablando económicamente, porque muchas veces nosotros queremos predicar, pero queremos, ¿verdad?, que nos retribuyan económicamente para que tú coseches tus frutos de la semilla que sembraste y lo puedas vender. Tienes que ser responsable. Primero tienes que ser responsable, porque tienes que velar que esa semilla germine, crezca y pueda crecer, pero eso requiere de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de responsabilidad. De lo contrario, nunca conocerás el fruto. ¿Queremos eso para nosotros, iglesia? ¿Quieres saber las semillas que tienes? ¿Quieres saber las semillas que tienes? No es solamente no. También es reconocer que alguien se está secando, se está apagando, y aun cuando ha cometido pecados, y aun cuando las semillas quizás que él tiene las ha perdido de vista por todo, porque, ¿verdad?, ha cegado mal. Pero nosotros, los que nos decimos que tenemos todo, tenemos que ir a hablar, tenemos que ir a dar, tenemos que decirle, levántate, hermano, no te quedes tirado. ¿Sabes? Dios nos da herramientas. ¿Cuántos pueden decir amén? Están así como que, ¿qué va a pasar? Porque así como que los miro, a qué hora me cae la pedrada, a ver a qué hora me cae el coco, a ver a qué hora me cae el baldazo de agua. Dios nos da herramientas. Dios nos da herramientas. Pero las herramientas que Dios te da no es para que las tengas guardadas. Las herramientas, si tú no las usas, se oxidan. Se oxidan. El caso de David. David fue un joven. Fue un joven. Y una de las herramientas que Dios le dio a David, ¿qué fue? ¿Qué fue? Una onda. Le dio una onda, ¿verdad? Eso le dio el Señor a David, porque él era pastor de ovejas. Él tenía que defender a sus ovejas de los lobos, de los animales depredadores, de quienes venían y querían comerse. Y David tenía una herramienta. Y de pronto, ¿verdad?, ese joven, porque era obediente a Dios, se sometía a la voluntad, obedecía al Señor, vivía en acuerdo con Dios. De pronto un día por ahí un gigante se paraba día y noche y insultaba a todo el pueblo. Ustedes ya saben la historia. Y bueno, como que un día le entró el coraje y dijo, bueno, ¿quién se está creyendo, verdad? ¿Te ha pasado ese a ti? Cuando de pronto tú tienes un deseo carnal, porque llega y toca al diablo. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo y tienes un dominio propio a través de la autoridad de Cristo, tú le dices a ese deseo que se vaya fuera en el nombre de Cristo Jesús. Porque usas tus herramientas, porque usas lo que Dios te ha dado. Y David lo usó. Y cuando llegaba ese hombre, ¿verdad?, cuando a él aún todavía le dieron todas las herramientas, que le pusieron todo, ¿verdad?, en su cuerpo, y él no podía, se lo quitó. ¿Y sabes cuál fue el éxito de David? Creer en el poder de Dios.
Di amén en el nombre de Cristo Jesús con valor, con vigor, con el fuego, ¿verdad? Aquí del Espíritu Santo. Lo usó y dijo, cuando se le presentó ese hombre y todavía lo insultó, ¿verdad? Lo insultó y las palabras que él le dijo a él no fueron tan agradables. Pero a él no le importó las palabras que le dijo. ¿Sabe qué le importó? El propósito que él tenía en ese momento. Él no perdió de visión, él no perdió su futuro. Y agarra y le vuela la cabeza, ¿verdad que le voló la cabeza? Le dio en la cabeza. Le dio en la cabeza y se quedó. Y ahí empezó a desarrollarse su futuro de David. Allí empezó a desarrollar su futuro David. Porque David empezó, dice la Biblia, a poder ser libertador. Porque la Biblia nos habla de sus 400 hombres que llegaron a él, a la cueva de Adulam. Endeudados, afligidos, atormentados. Y los hizo hombres de guerra. Hombres de guerra. Porque Dios va a usar tu semilla si tú se lo pones en el altar de Dios. ¿Cuál es tu ministerio que tienes? ¿Cuáles son tus dones que tienes? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Hablar de la gente? Tíralos en el nombre de Jesús. Pero sí, uno de los dones que podemos tener nosotros es amar. Y cuando yo amo, tengo el tiempo y dirijo mis pensamientos hacia la voluntad de Cristo. Y ese día me pasaron dos cosas que se hicieron sobrenaturales en mi vida. Porque cuando ya el pastor me fue a traer y ya habíamos metido el carro ahí donde pagamos la renta, y nos llaman que se había muerto la hermana, ya eran casi las 10 de la noche. Y yo le dije al pastor, y lo confieso, lo sabe Dios, sepan ustedes, yo no voy a ir, le dije. No te preocupes, súbete mamita, me dijo. Miren, cuando hay paciencia, cuando está la semilla de la paciencia y de la tolerancia, te dan una buena palabra sazonada con sal, y eso ablanda al hombre más fuerte y más soberbio y más tremendo. ¿Sí o no? Sí, lo ablanda. Entonces cuando mi esposo iba, allá voy detrás de él. Y me volteé a ver, ¿y qué te hizo venir? No le contesté nada. No le contesté nada. Porque la semilla que Dios me ha dado de amor tiene que ser responsable en mí también. Porque tú no me puedes decir que tienes una semilla y no eres responsable para meterla en tierra y esperar que germine y que crezca con el cuidado. Porque ahí había dolor, habían dos caballeros que lloraban y lloraban, y había que ministrarlos, había que decirles que hay una esperanza, había que decirles que la muerte no es la solución, ¿verdad? Y había que decirles que muchas veces la muerte también a veces es un paso para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que estar preparados y que tenemos que vivir en el orden de Dios. Dios te ha dado una semilla a ti para que la puedas producir en la vida de otros. Dios te ha dado una semilla a ti para que la puedas hacer más grande y conozcas sus frutos. Pero si nosotros no somos responsables, todo el tiempo estaremos extendiendo la mano, como aquel paralítico que estuvo en el templo de la Hermosa. Pero de pronto llegaron dos varones con el poder y la autoridad de Dios, reconociendo las semillas que tenían, y les dijo a esos varones: yo no tengo oro ni plata, pero lo que Dios ha sembrado en mí, hoy te lo voy a dar a ti. Y le dijo: levántate. ¿Cómo nosotros vamos a poder descubrir las semillas? ¿Cómo? ¿Sentados en casa? ¿Solo viniendo aquí a la iglesia? ¿Solo diciendo: ay, hermana, es que yo no fui a la iglesia, pero el otro domingo voy?
Ay, hermana, fíjese que allá hay una hermana que yo la miro que como que no está muy bien, pero mejor le voy a ir a hablar al pastor. ¿Y cuáles son tus semillas, pues? ¿Cuáles son tus semillas? ¿Las vas a dejar que se pudran? ¿Las vas a dejar que se vuelvan polvo nada más, como lo que cantaba el pastor? ¿Verdad? Nada tienes, nada es tuyo, pero ahora es todo tienes, todo es tuyo, y tienes que vivir en Cristo. ¿Para qué? Para que la gloria de Él pueda ser expresada y manifestada en la vida de las personas. Pero si nosotros no nos ejercitamos, si nosotros no salimos, decimos, ay, hermana, yo no sé hablar, pues ahí te va a hacer hablar el Espíritu. Ahí te va a hacer hablar, pero tienes que impulsarte, tienes que caminar, tienes que decirte, vamos, vamos, como le dije yo ese día a mi cuerpo, anda, América, obedece, obedece, algo bueno hay, y allá voy. Hermanos, es tiempo de descubrir las semillas, es tiempo de reconocer las herramientas, es tiempo de que nosotros le podamos, ¿verdad?, decir al Señor. En el tiempo antiguo, también una de las preciosas semillas era la ofrenda. Era la ofrenda. Y ustedes saben la historia de las dos blancas. ¿Sí o no? Y en el mundo hebreo había, ¿verdad?, dos blancas era lo más pobre. Quizás lo que no tenía valor. Pero cuando esta mujer obedeció a la voz de un hombre, porque quiero decir que Dios unge a sus hijos, y el que está predicando y el que está ministrando en la iglesia es ungido de Dios, aunque tú le mires muchos defectos, pero es el ungido de Dios, y ten cuidado lo que dices, porque él también tiene semillas. Y cuando llamaron para dar la ofrenda, y esta mujer pudo discernir, fíjate bien, pudo discernir la voz de Dios a través dada del hombre. Porque cuando a ti te llaman para que des tu mejor semilla de adoración en la ofrenda, no te dicen da lo que te sobra, da lo que te falta, dalo todo en estas palabras. Pero a veces no, hasta para comer somos miserables. Decimos que somos hijos de un gran rey, pero nuestras actitudes son otras. Solamente una tortilla, no agarres más. Solamente una cucharita de frijol, no agarres dos. Pues si tú has dicho que Dios te va a proveer, ¿por qué limitas? ¿Por qué? ¿Por qué das palabras que no tengan futuro y que no sean, ¿verdad?, un rema dentro de la presencia del Espíritu de Dios? Y esta mujer discernió, y no solamente dio sus dos blancas, sino también pudo ver que en ella había algo sobrenatural de Dios, porque Dios le bendijo, Dios le multiplicó. Y también está el caso de la viuda de Sarepta, cuando llega el profeta y le dice, ¿verdad?, que ella tiene que darle lo que tiene primero a él, le tiene que llenar el estómago, le tiene que saciar esa hambre. Pero no era su palabra, no era su necesidad, era lo que Dios le había dicho para que esa mujer fuera bendecida. Y sabes que estaba esperando el Señor mismo, que obedeciera a esta viuda, que obedeciera para que sus tinajas fueran llenas y nunca hubiera miseria y nunca hubiera escasez, sino siempre hubiera prosperidad y abundancia en ello. Requiere que cuando yo tengo las semillas en mis manos, yo pueda obedecer a Dios. Y mira que esta mujer tenía algo más que le dolía su corazón, y era su hijo, porque ellos eran lo último que tenían, porque si ella no le daba de comer a su hijo y ella iban a morir, era lo último. ¿No te has preguntado cuál es la oportunidad que Dios te está dando hoy? Porque a lo mejor ya nuestros días ya no hay mucho tiempo para hacerlo. Eso no lo piensas, ¿verdad, hermano? Eso no lo pensamos nosotros.
Solamente pensamos en qué vamos a hacer, en qué vamos a construir, en qué nos vamos a poner, el mejor atuendo, el mejor tinte de cabello, el mejor arete, qué sé yo. Pero nunca dice: Señor, yo voy a dar para la gloria de tu nombre, yo voy a dar para que la obra sea más grande, yo voy a cumplir con lo que he prometido a ti, porque lo que estaba diciéndole el profeta era un mandato de Dios para esta mujer. Y cuando esta mujer obedece y da sus herramientas, porque sus herramientas solamente era un pedazo de pan que tenía, un poco de harina para hacerlo, pero cuando ella obedece, sus semillas se multiplicaron. Sus semillas se multiplicaron y la Biblia dice que no más tuvo escasez. ¿Qué está pasando con nosotros, casa de Dios? ¿Te das cuenta? ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a dar? ¿O qué semilla estamos dispuestos a dar? Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a dar, algo hermoso sucede, algo sobrenatural llega a nuestras vidas. Yo no sé si tú puedes agradecerle a Dios por todo lo que Él te ha dado. Te ha dado a tu esposo. No mires los defectos de Él, mira sus virtudes. Te ha dado a tus hijos. No mires los defectos de tus hijos. Mira el valor que tienen tus hijos para que tú los puedas dirigir, formar, abrazar. Porque cuando nosotros a veces estamos lejos, es donde amalachamos, es donde derramamos nuestras lágrimas. ¿Por qué no cuando estamos cerca? Y hoy estás cerca de la mesa del Señor, hoy estás cerca de Él, y hoy Él puede obrar para ti, para bien. Pero si tú eres un hombre y una mujer agradecido, pero si todo le ponemos pretexto, justificaciones, ¿cómo lograremos ver nuestro futuro, hermano? ¿Cómo? ¿Te miras tú coronada? ¿Te miras tú escuchando la voz del Padre que te dice: venid, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner? Entra, disfruta, gózate, deleítate, bebe del agua, sumérgete en el río, aviva el fuego del don de Dios. Hazlo, porque yo quiero verte así. Yo no te quiero ver marchita, agitada, agüitada, llorando, diciendo: yo ya no quiero vivir. No, agradece, porque tienes a tus hijos, tienes a tu esposo, respiras, miras, palpita tu corazón, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Jamás nos dejará sin herramientas, jamás nos dejará secos, jamás nos dejará miserables, jamás nos dejará tirados, porque el propósito de Dios es que te sientes a la mesa, que comas de tus frutos. Por eso hoy te motiva la palabra. No engañes, no engañes. Dios no puede ser burlado. Dios no lo puedes engañar. No. ¿Cuántas veces nos dicen: hermano, vas a ir a la iglesia? ¿Y qué va a haber? No puedo. No tengo tiempo. Estoy ocupado. Ya hice compromiso. ¿Cuántos años tienes que aceptaste a Cristo? Y el compromiso lo tienes desde cuántos años. ¿Y por qué lo dejas a la mera hora? Todo tiene su tiempo y su momento. Y cuando llega el tiempo de poder ver la semilla que tú tienes, lo tienes que ejercitar y lo tienes que sembrar en el corazón de las personas que están a tu lado. Sí, sí, porque Dios quiere darte una recompensa. Dios no quiere que te quedes vacío. Dios no quiere que te quedes vacío. Dios no quiere que vivas deshidratado o vivos casi muertos. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que mires el fruto de la semilla que Dios te ha dado.
Dios quiere que haces tus ojos a Él y no pierdas tu futuro. No lo pierdas por nada del mundo. No importa lo que pasemos acá, no importa lo que padezcamos acá, no importa que se nos rechacen, no importa que no nos abracen. Eso es lo de menos, porque hay un Padre de misericordia que está dispuesto a abrazarte y a ministrarte y a sustentarte con la diestra de su justicia, porque es su promesa. Hay una parte de la Biblia que habla en el libro de Juan y dice: a los suyos vino. ¿Y qué dice? Y los suyos no lo recibieron. Pero la otra parte es bendición. Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho. Di gloria a Dios. Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú te tienes que presentar hoy, porque hoy es tu día. Hoy es mi día. Hoy, como hijo de Dios, como una vasija llena de aceite, donde la semilla que hoy le vas a decir al Señor que te dé en tus manos pueda producir y pueda llevar muchos frutos. ¿Cuántos se van al panteón con sus sueños muertos, con sus metas frustradas, con sus anhelos arrebatados? Porque ese es el plan del diablo. Pero el propósito de Dios es vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Mirar y mirar y mirar y mirar mi futuro y no perderlo. Y decirle a mis hijos, y decirle a mi nuera, y decirle a mis nietos, y decirle a mis vecinos, y decirle aún el que no me ama, que hay un Dios dando la preciosa semilla para que podamos vivir todo el tiempo bendecidos y fortalecidos en el poder de su fuerza. Fíjate bien, en el poder de su fuerza, no en mis fuerzas, porque mis fuerzas se acaban. Mis fuerzas se acaban porque somos carne. Pero dentro de esta carne o este ser hay algo glorioso, algo sobrenatural que se llama espíritu o soplo de vida. Tiene que estar el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros podamos avivar el fuego del don de Dios que un día fue puesto, dice la palabra, mediante la imposición de manos. En otras palabras, el que oró por ti, el que te fue a llamar, el que sembró la semilla, el que te dio su tiempo, el que se dio sus pensamientos, el que hizo, ¿verdad?, que Dios hiciera cambiar en él para que él pudiera escucharte, para que él dejara la cama, la hamaca, su comida, todo lo que él tiene por dártelo a ti. Valoremos, entendamos el propósito de Dios. El propósito de Dios, dejemos de dormir y levantemos esas rodillas que han estado oxidadas. Hagamos que la presencia de Dios sea algo sobrenatural en nuestras vidas. Sea algo sobrenatural en nuestras vidas. Y te lo digo por las experiencias que he tenido en mi vida, en la milicia del Señor. No me quejo, porque Él me ha sorprendido. Él me ha sorprendido. Él me ha abrazado cuando he estado sola y triste, porque lo he sentido. Él me ha dado de beber cuando he estado cansada, pero no he desistido. No he desistido, porque quiero ver mis frutos, porque quiero ver mi futuro, porque quiero ver esa recompensa que Dios tiene para mí. Amén. Entonces, hoy es el tiempo. ¿Quieres reconocer tus semillas? ¿Quieres saber cuáles son tus semillas? ¿De verdad? ¿De verdad, hermanos? ¿Queremos ir? Pues esto es responsabilidad.
esto es esfuerzo. Y este es un cambio de actitud. Y mi cambio de actitud se da cuando obedezco a Dios. Cuando estuve ahí en ese día con esas 3 mujeres hermosas, y cuando estuve allí en el funeral, al otro día muy temprano pensé que no me iba a levantar a la intercesión. Yo sentía algo que no me dejaba. Yo sentía ganas de gritar, pero era su amor envolviéndonos, porque acepté la semilla del deber y la responsabilidad con mi Dios. Aunque mi cuerpo estaba cansado, pero Dios nos fortalece. Dios nos fortalece. ¿Y sabes cómo? Obedeciendo, caminando, dejando nuestros pensamientos, despojándonos del viejo hombre que nos asedia, dice, y corriendo con paciencia, la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, con paciencia, porque el ser impaciente avienta las cosas, avienta los ministerios, avienta los dones, quema la semilla. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué la voy a sembrar? ¿Para que otros coman? ¿Para que otros lo disfruten? No nos importe quién lo va a disfrutar. Lo importante es obedecer al Señor, que lo que nosotros le hemos pedido al Señor, Dios ya nos los dio. Ya nos los dio. Así es que yo quiero que seamos agradecidos con Dios. Y si no hemos sembrado la semilla en el corazón de alguien, no estoy hablando de un pasado, sino de unos días para acá, levantémonos y le pidamos perdón al Señor. Y le digamos que esa semilla pueda permanecer, porque Él me da un derecho de ser llamado hijo de Él. Hijo de Él. Y el hijo tiene muchos privilegios, pero también tiene muchas responsabilidades que cumplir. No es solamente, ¿verdad?, regalitos y regalitos, también son asignaciones. Y en esta hora el Espíritu Santo te está diciendo: yo quiero bendecirte, yo quiero que vivas en lo sobrenatural, yo quiero que me conozcas, yo quiero que tú puedas entender por qué te saqué de las tinieblas a mi luz admirable. Yo quiero por qué te he llamado sacerdocio. Yo quiero que tú sepas por qué te he llamado una nación santa. Yo quiero que tú sepas por qué eres mi pueblo escogido. Porque tienes que sembrar la preciosa semilla. Y la preciosa semilla es su bendita palabra. Su bendita palabra.